Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En el video anterior aprendimos cómo seleccionar elementos del DOM usando métodos como getElementById, querySelector y vimos la diferencia entre HTMLCollection, nodelist y arrays. Ahora que sabemos cómo encontrar elementos, vamos a aprender cómo modificarlos. En este video te voy a mostrar cómo cambiar el texto y el contenido HTML, modificar atributos, actualizar estilos CSS dinámicamente y también vamos a aclarar la diferencia entre propiedades y métodos y algunos detalles que suelen confundir cuando estás empezando. Vamos allá. Empezamos con este HTML simple y tenemos una título, bienvenido al sitio, y JavaScript también. Y en el JavaScript tenemos getElementById y título. Y también estamos usando textContent. Título.textContent ahora es hola JavaScript. Y podemos ver primero en el navegador, podemos ver bienvenido al sitio. Pero con textContent ahora estamos cambiando a hola JavaScript. Pero también tenemos HTML. Strong está adentro como texto. ¿Y qué pasa aquí? Y pues la etiqueta strong no se interpreta. El navegador muestra literalmente el texto strong o la JavaScript. Esto se debe a que textContent es una propiedad que solo trabaja con texto plano. Trata todos los caracteres como texto literal, incluso los símbolos y cualquier etiqueta HTML. Si el elemento tenía HTML dentro, como este ejemplo acá, tenemos HTML strong, lo elimina completamente y lo reemplaza con texto. Y entonces, si quieres que se renderice HTML real, usa innerHTML, que también es una propiedad. Y es acá el otro opción. Tenemos innerHTML y podemos ver ahora hola JavaScript y podemos ver y tenemos etiquetas acá. Strong. Y ahora si verás, hola JavaScript, porque innerHTML interpreta el HTML y crea elementos reales en el DOM. Pero ten cuidado al usar innerHTML si estás insertando contenido que proviene de un usuario, como un formulario o comentario, ya que puede ser un riesgo de inyección de código. En esos casos, usa textContent o asegúrate de sanitizar el contenido primero. Ahora supongamos que tienes una imagen así, como este ejemplo número 2, Sandbox 2, y tenemos una imagen y tenemos atributos y JavaScript de nuevo. Y hay dos formas de cambiar atributos como source y alt. Y los métodos que puedes usar son setAttribute, pero también getAttribute. SetAttribute es cuando quieres cambiar el atributo. GetAttribute es solo obtiene su valor. Y podemos ver acá, estamos cambiando la imagen de imagen principal hasta por imagen actualizado y nueva.jpg. Y podemos ver imagen actualizada y nueva.jpg en la consola. Úsalos cuando trabajes con atributos personalizados o quieres mayor compatibilidad. También puedes usar propiedades directamente y la otra opción es es más corto. Podemos usar imagen.source, imagen.alt y estamos cambiando los atributos de nuevo. Y podemos ver otro texto alternativo
y source es nueva también. También tenemos o puedes cambiar el nombre de la clase con la propiedad className. Y tenemos este acá. Título.className ahora es resultada. Y podemos ver ahora resultado en el navegador, en la consola acá. Pero esto reemplaza todas las clases que tenía el elemento. Entonces es mejor cuando usa classList, es cuando una propiedad con métodos útiles, por ejemplo, tenemos classes.add, classes.remove, classes.toggle, y las opciones son útiles si quieres agregar o quitar clases sin eliminar las demás. Y es ideal para manejar estados interactivos como menús, pestañas o temas. Y podemos ver en la consola resultado activo, los clases acá nuevos, y el clase oculto es eliminado, no está aquí. No está aquí antes, pero solo quiero mostrar que hay una opción, se llama remove, que puedes usar. Y la última que quiero decir es que también puedes modificar CSS con .style. Y usa la propiedad style para aplicar estilos en línea. Pero ten en cuenta, las propiedades CSS como background color, primero, se escriben en camel case en JavaScript, y es así. Primero en CSS puedes usar background color como así, pero ahora necesitas background color como así en JavaScript. Y aunque puedes aplicar estilos así, es mejor usar clases CSS y cambiar las clases con classList para mantener tu código limpio y separado. Y puedes ver los cambios en el navegador o la JavaScript. Ahora, me gustaría mostrar un ejemplo para cambiar el tema en el navegador. Y tenemos HTML, CSS y JavaScript que quiero mostrarte. Y tenemos en el navegador, tenemos un botón, una caja con contenido, el texto contenido y un enlace de JavaScript acá. Y podemos verlo en el navegador acá, un botón, contenido. Y tenemos también un enlace de CSS acá y puedes ver el CSS. Tenemos claro y tenemos oscuro. Son clases y estamos cambiando el color de texto y el color de al fondo. Y con JavaScript podemos usar el botón y caja, y cuando hace un clic podemos cambiar o usar classes.toggle para cambiar o añadir oscuro al elemento. Y cuando podemos ver en el navegador, el fondo está cambiando. Y algo importante es que solo estamos integrando o añadiendo el clase oscuro. Claro es siempre acá, como así, y solo oscuro es cambiando. Y es porque estamos usando
punto toggle acá, pero también oscuro funciona en el navegador porque es después de claro. Y CSS funciona arriba hasta abajo, arriba a abajo, y oscuro es después de claro, entonces oscuro es el líder, tiene el más poder en el navegador. Y podemos verlo acá. Claro es siempre acá, pero oscuro tiene el poder después de seleccionar el botón. Y este es que alterna la clase entre claro y oscuro y cambiando el tema visual dinámicamente. Entonces, un resumen rápido es que si quieres cambiar texto, usa textContent o innerHTML. Quieres cambiar atributos, usa getAttribute, setAttribute. O puedes usar la propiedad source y alt. Y la última, si quieres cambiar el CSS, puedes usar className, classList y el propiedad directamente con style. Y así es como puedes cambiar contenido, atributos y estilos en el DOM usando JavaScript. Vimos la diferencia entre textContent y innerHTML, cómo insertar contenido de forma segura y cómo modificar clases y estilos dinámicamente. En el próximo video vamos a aprender cómo crear y eliminar elementos de DOM para que puedas construir cosas como listas dinámicas, módulos o componentes interactivos. Si este video te ayudó, no olvides darle like, suscríbete y activar la campanita para más tutoriales de JavaScript para principiantes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.